Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. Antes de sumergirnos en esta historia, me encantaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Es una alegría inmensa saber que estas experiencias están tocando corazones en tantos rincones. Déjame tu comentario. Ahora, prepárate para conocer la increíble travesía de Miguel, un niño que con una fe silenciosa y un corazón generoso venció la peor de las hambres. Aprenderás cómo la gratitud y la confianza pueden abrir las puertas del cielo, incluso cuando todo parece perdido. Vamos a comenzar. El viento golpeaba como cuchillo en Santa Lucía del Viento, una aldea olvidada entre cerros áridos, donde el pan era un recuerdo y el hambre, un huésped constante. En una choza de adobe resquebrajado vivía Miguel, un niño de 8 años, con mejillas hundidas y ojos grandes que brillaban, no de alegría, sino de necesidad. Su madre había muerto dando a luz a su hermanito, que tampoco sobrevivió. Y su padre simplemente se fue. Desde entonces, Miguel aprendió a vivir con migajas de raíces secas y sueños rotos. Esa mañana, con el estómago vacío desde hacía 2 días, se arrastró hasta la pequeña estufa de barro que ya no tenía fuego. Rebuscó entre trapos, entre latas, nada, ni un grano de sal, ni una miga de pan. El silencio era espeso. Miguel se sentó en el suelo, abrazando su estómago. «Diosito, no quiero morirme con hambre», susurró con los labios partidos. El aire no respondió, solo el crujir del techo amenazando con caer. Entonces se acostó, cubriéndose con una manta agujereada, y cerró los ojos con una sola esperanza: despertar y que algo hubiera cambiado. A la mañana siguiente, el sol no calentaba. Miguel se levantó débil, con las piernas temblorosas y la lengua seca. Caminó hacia el viejo camino de tierra, buscando quizá una fruta caída, una sobra de animal, cualquier cosa, pero solo halló piedras y espinas. Se detuvo bajo un árbol torcido, cayó de rodillas y con las manos en la tierra fría dijo en voz bajita: «Si estás ahí, Dios, mándame aunque sea un pan». Se quedó así, quieto. El cielo permanecía azul, inmóvil, y cuando estaba a punto de rendirse, una figura apareció a lo lejos. Era un hombre, alto, encorvado, con poncho gastado y un bastón tallado a mano. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro, y en su cuello colgaba un rosario de madera vieja. Miguel se asustó. Dio un paso atrás, pero el hombre levantó la mano con paz. «¿Tienes hambre, hijito?», preguntó con una voz profunda y serena. Miguel no respondió, solo bajó la cabeza, avergonzado. Entonces el viejo abrió su morral, sacó un pequeño pan redondo y lo extendió hacia él. Dios escucha hasta el suspiro más callado. Miguel lo miró temblando y aceptó el pan. Miguel mordió el pan con manos temblorosas, como si fuera un tesoro frágil que podía deshacerse en cualquier momento. El sabor era simple, pero para él era gloria. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Quién es usted?», preguntó en voz baja, sin dejar de masticar. El viejo se sentó sobre una piedra, tranquilo. «Me llaman Don Pascual. Vengo de lejos, pero Dios me trajo hasta aquí». Miguel lo observó con asombro. Hacía mucho que nadie pasaba por ese camino. Nadie lo miraba, nadie le hablaba. Y ahora ese extraño le ofrecía pan y palabras de consuelo. «¿Vives solo?», preguntó el anciano, con los ojos llenos de compasión. Miguel asintió. «Desde hace tiempo». Don Pascual miró el cielo y luego al niño. «Entonces no es casualidad que hoy estés aquí, ni que yo también lo esté». El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Miguel abrazó el pan contra el pecho como si fuera un regalo sagrado. En el fondo, algo en él comenzaba a creer que esa visita no era común, que tal vez
Sus palabras sí habían sido escuchadas. Esa noche, don Pascual aceptó dormir junto a la casa de Miguel, recostado contra una pared de adobe. El niño le ofreció su manta más gruesa, la única sin agujeros, y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo al cerrar los ojos. Dentro de la choza, la vela encendida lanzaba sombras suaves, y Miguel, con el estómago un poco más lleno, murmuró: «Gracias, Dios, por no olvidarte de mí». Afuera, don Pascual oraba en silencio con el rosario entre los dedos, como si conociera cada dolor de aquel niño sin haberlo escuchado. A la mañana siguiente, el anciano encendió el fuego con ramas secas y preparó una infusión caliente con hierbas del cerro. Miguel se sentó frente a él con los ojos abiertos como platos. «¿Usted sabe hacer comida?», preguntó curioso. «No mucha, pero cuando se comparte todo sabe mejor», sonrió, y fue entonces cuando dijo algo que Miguel nunca olvidaría: «Cuando se parte el pan con fe, Dios llena lo que falta». Esas palabras se le quedaron clavadas al niño como semillas en el alma, y sin saber cómo ni por qué, ese día comenzó algo nuevo. Los días siguientes trajeron un cambio silencioso pero profundo. Don Pascual no hablaba mucho, pero sus gestos hablaban por él. A cada amanecer preparaba una bebida caliente con hojas silvestres y daba a Miguel medio pan envuelto en un trapo limpio. Nadie sabía de dónde salía ese pan. Miguel no se atrevía a preguntar. Solo lo recibía con gratitud, y cada vez que mordía, sentía que algo dentro de él también se alimentaba: su fe. Juntos limpiaron el terreno detrás de la choza. «Aquí la tierra alguna vez dio papas», dijo el viejo, cavando con las manos. Miguel se arrodilló junto a él, sin entender mucho. «¿Y por qué trabajarlas si no tenemos semillas?», preguntó. Don Pascual sonrió. «Porque cuando se tiene fe, se siembra aunque no se vea la cosecha». Miguel frunció el ceño, pero continuó cavando. Sus dedos, débiles al principio, empezaron a ganar fuerza. En el silencio del trabajo compartido, el niño comenzó a cambiar. Ya no pedía comida, pedía aprender, y cada palabra que salía de los labios del anciano era como agua cayendo sobre una tierra seca, lenta, constante, milagrosa. Una tarde, mientras cavaban bajo el sol frío del altiplano, Miguel levantó la vista y se detuvo en seco. «Don Pascual, mire». A lo lejos, una figura menuda se acercaba tambaleando por el camino de tierra. Era una niña, descalza, con la ropa rota y la cara tiznada de polvo. Miguel corrió hacia ella. «¿Estás bien?». La pequeña apenas podía hablar. «Tengo hambre». Miguel se volvió al anciano. «No tenemos comida suficiente», pero don Pascual ya estaba partiendo el pan de ese día en 3 partes. Cuando se parte con amor, alcanza para todos. Miguel tomó un pedazo y se lo ofreció a la niña. Ella lo aceptó como si fuera oro. Mientras comía, una lágrima resbaló por su mejilla sucia. Miguel la observaba sin entender del todo, pero sintiendo algo inmenso. Esa noche, los 3 durmieron juntos, abrazados bajo el mismo poncho. Afuera, el viento silbaba, pero adentro, algo se encendía. La certeza de que el milagro no era solo para uno, era para ser compartido. Y si tú también crees que el amor compartido es la semilla de los milagros, suscríbete a este canal, porque cada gesto de fe abre una puerta del cielo. Al día siguiente, otra sorpresa. 2 niños más llegaron al terreno, uno con la ropa colgando del cuerpo por lo flaco, y otro con una herida en la pierna cubierta de trapo viejo. «Escuchamos que aquí hay pan». Miguel se quedó sin palabras. Miró a don Pascual, quien asintió con calma y volvió a partir su pan en más pedazos. «El pan del cielo no se agota cuando se reparte con el alma».
Miguel, con manos temblorosas, entregó los trozos a los nuevos niños. Ninguno preguntó de dónde venía, solo comieron y sonrieron. Por la noche, la choza de adobe rebosaba calor humano. 5 niños dormían en el suelo, arropados con mantas compartidas. Don Pascual los miraba como un pastor que vela por su rebaño. Miguel se acercó y preguntó: «¿Y si mañana viene más gente, qué haremos?». El viejo le puso la mano en el hombro. «Confía, cuando la mesa se abre por amor, Dios la llena con milagros». Miguel asintió, aunque no comprendía del todo, pero algo en su pecho comenzaba a florecer: esperanza. Pasaron los días. La choza que antes solo conocía silencio y polvo, ahora era un refugio. Niños llegaban con hambre y encontraban pan. Nadie sabía cómo ni por qué, pero al abrir la pequeña vasija de barro donde don Pascual guardaba el pan, siempre había más. Miguel ya no lo cuestionaba, solo decía: «Gracias, Dios». Comenzaron a llamar al lugar la Mesa de la Fe, y la gente de pueblos vecinos venía a dejar lo poco que tenía: papas, harina, leña. El milagro ya no era secreto, era una llama encendida que se extendía. Una tarde, don Pascual se acercó a Miguel mientras éste pelaba unas papas junto al fuego. «¿Sabes por qué Dios eligió tu mesa, hijito?». Miguel negó con la cabeza. El anciano sonrió: «Porque estabas dispuesto a compartir tu hambre, y eso es más poderoso que compartir la abundancia». Miguel bajó la mirada, conmovido. Nunca lo había pensado así. Siempre creyó que no tenía nada, pero ahora entendía: lo poco que tenía lo había dado con el corazón. Esa noche, mientras el fuego chispeaba y las sombras danzaban en las paredes de adobe, Miguel no podía dormir. Miraba a los niños respirando tranquilos a su alrededor, con el estómago lleno y la esperanza encendida. Se acercó a don Pascual, que oraba en voz baja junto al altar improvisado. «¿Usted cree que esto va a durar para siempre?», preguntó con voz temblorosa. El anciano abrió los ojos y lo miró con ternura. «Nada dura para siempre, Miguel, excepto lo que Dios siembra dentro de nosotros». Miguel guardó silencio. Luego preguntó: «¿Y qué ha sembrado Dios en mí?». Don Pascual sonrió y puso la mano en su pecho. «Una mesa que nunca se vacía cuando se sirve con amor». En ese momento, Miguel entendió que el verdadero milagro no estaba en el pan que aparecía cada día, sino en el corazón que aprendía a confiar. Y si tú también has sentido que Dios te está enseñando a compartir, incluso desde tu dolor, suscríbete al canal, porque esta comunidad está hecha para quienes creen en lo invisible. A la mañana siguiente, algo diferente sucedió. Cuando Miguel fue a abrir la vasija del pan, la encontró vacía. Miró a su alrededor, nervioso. «Don Pascual, no hay más». El anciano se acercó, miró el interior de la vasija y dijo con calma: «Hoy, Dios quiere ver si ya aprendimos a confiar sin ver». Miguel tragó saliva. Afuera 5 niños lo esperaban, con hambre y fe en los ojos. Sin saber por qué, el pequeño fue al fondo de la casa, tomó un poco de harina, un poco de agua y empezó a amasar. Don Pascual lo observaba en silencio, como si ya supiera lo que iba a pasar. Miguel hizo pequeños bollos, los puso al fuego y esperó. Cuando los partió, salieron suaves, dorados, con olor a pan recién hecho. «No puede ser», exclamó. Don Pascual sonrió. «Ahora el milagro está en tus manos, Miguel». El niño rió, con los ojos brillando. Ese día comprendió que la fe no solo espera, también actúa. Desde 1900, aquel día, Miguel comenzó a hornear cada mañana. No sabía de recetas ni medidas exactas, pero sus manos guiadas por fe daban forma a algo más que pan. Formaban esperanza. Los niños ayudaban, cantaban, traían leña, y cada jornada se sentía como una pequeña fiesta de supervivencia. La vasija
permanecía vacía, pero ya no hacía falta que se llenara sola. Ahora era Miguel quien la llenaba con esfuerzo, con gratitud, con amor. Don Pascual lo miraba desde un rincón, siempre en silencio, como si el milagro que esperaba ya estuviera completo. Un día una anciana del pueblo trajo un saco de trigo. Mi hijo murió el año pasado, pero este trigo era lo único que dejó, que sirva para alimentar a los tuyos. Miguel la abrazó. No dijo nada, pero sus lágrimas hablaban. En la aldea se empezaba a correr un nuevo rumor: el niño que alimenta sin tener nada. Y aunque a Miguel no le gustaba ser llamado así, en su interior sabía que no era él quien alimentaba, sino el Dios que lo alimentó primero con un simple trozo de pan. Una noche serena, mientras todos dormían, Miguel salió al patio de tierra apisonada, miró las estrellas y respiró profundo. El cielo estaba claro, inmenso. Se sentó junto al fogón apagado, con los pies descalzos tocando el suelo frío. Entonces sintió algo, un leve temblor en el pecho, como si alguien o alguien lo estuviera abrazando desde dentro. Gracias, Dios, por enseñarme a compartir incluso cuando no tenía nada. Cerró los ojos. Por un momento, todo fue silencio. Y en ese silencio una certeza viva: estaba siendo guiado. Al volver a entrar, vio a don Pascual despierto, observándolo desde su rincón. El viejo asintió sin decir palabra. Miguel se acercó, se arrodilló frente a él y dijo: «Quiero seguir haciendo esto, siempre, aunque tú no estés». El anciano extendió la mano, acarició su cabeza y respondió: «Entonces ya eres pan para otros. Y si tú también quieres ser luz y alimento para quienes más lo necesitan, activa las notificaciones y suscríbete». Historias como estas son semillas que juntos esparcimos por el mundo. Al amanecer, don Pascual no estaba. Miguel buscó entre los niños, fuera de la casa, detrás del horno. Nada. Solo halló el bastón apoyado contra la pared y el rosario colgado en un clavo. El corazón del niño se apretó. «¿Se fue?», murmuró. Se sentó en el suelo de tierra, abrazando el bastón. Una brisa leve movió su cabello. No lloró, no gritó. Solo cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias por dejarme tanto». Sabía, aunque nadie se lo dijera, que el anciano no se había ido del todo. Algo suyo había quedado en cada pan, en cada niño, en cada oración. Esa noche, Miguel encendió el fuego por su cuenta. Preparó la masa, la amasó con calma y la puso a cocer. Los demás niños lo miraban en silencio, como si observaran a alguien que sabía un secreto. Cuando el pan estuvo listo, Miguel partió cada trozo con las manos y los repartió. Pero antes de comer dijo: «Hoy oramos por don Pascual y por todos los que alguna vez compartieron sin ser vistos». Las miradas se bajaron y una paz honda llenó la choza, porque cuando se honra a quien siembra amor, el cielo baja y se queda. Al día siguiente, una sorpresa aún mayor. Una caravana de campesinos llegó desde una aldea vecina. Llevaban sacos de maíz, papas, zanahorias y hasta leña cortada. «Escuchamos que aquí nadie pasa hambre». Miguel salió a recibirlos con las manos blancas de harina. «No tenemos mucho, pero lo que hay se comparte». Los visitantes se miraron, entre ellos emocionados. Uno de ellos murmuró: «El milagro es real», y sin pedir nada a cambio, comenzaron a descargar su generosidad. La choza, antes vacía, se convirtió en un almacén de bendiciones. Los niños ayudaban a ordenar. Miguel organizaba las raciones, anotaba lo que llegaba. Sin saber leer ni escribir, usaba dibujos y marcas en la pared. Uno de los campesinos le preguntó: «¿Y tú quién eres para que Dios haga esto contigo?». Miguel miró al cielo, luego al bastón, y respondió con voz firme: «Solo un niño que un día tuvo hambre y aprendió a compartir». Pasaron los días y la pequeña choza de Miguel
se transformó en un centro de vida. Personas venían de lejos no solo por alimento, sino por consuelo. Miguel escuchaba a cada uno con atención, como lo hacía don Pascual. Aprendió a orar en voz alta, a poner la mano sobre el hombro de quien lloraba, a decir: aquí no hay milagros grandes, solo amor compartido. Cada vez que partía un pan, lo hacía como un acto sagrado, como si en ese gesto también se partiera su propia historia para alimentarla de otros. Una tarde, una madre soltera llegó con 2 niños desnutridos. Miguel les dio de comer y mientras los pequeños dormían, la mujer le preguntó: ¿y tú, quién te cuida a ti? Miguel quedó en silencio, luego sonrió: Dios. Y un abuelo que apareció justo a tiempo. La mujer no entendió del todo, pero vio en sus ojos algo que la hizo llorar. Porque a veces el testimonio más fuerte no viene de la boca, sino de una mirada que ya vio el cielo desde abajo. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza y los niños dormían apretados unos contra otros, Miguel se sentó frente al altar. El bastón de don Pascual estaba allí, junto a una vela encendida y una piedra con forma de corazón. Te extraño, abuelo, pero estoy haciendo todo como me enseñaste. Las llamas danzaban suavemente, como si respondieran. Entonces Miguel cerró los ojos y recordó la primera vez que aquel pan tibio tocó sus manos. Era más que comida, era esperanza, y ahora él era quien entregaba eso a otros. Al día siguiente comenzaron a llegar cartas. Un maestro del pueblo escribió que quería enseñar a los niños a leer. Una enfermera ofreció ayudar con las heridas. Un anciano donó una mesa larga de madera diciendo: aquí se merece un comedor de verdad. Miguel no entendía cómo, pero cada gesto parecía venir del mismo lugar, del cielo. Porque cuando un niño se convierte en instrumento de Dios, la vida entera se reordena a su alrededor. Y si alguna vez sentiste que fuiste usado por Dios para consolar a alguien, deja tu comentario y activa las notificaciones. Nos llena el alma saber desde qué parte del mundo estás caminando con nosotros. La choza ya no era una choza. Con la ayuda de los vecinos, fue reforzada con adobe nuevo, techo de paja limpia y ventanas de madera. Al frente, pintaron un letrero con letras torcidas pero llenas de amor: la mesa de don Pascual. Miguel, al verlo, sintió un nudo en la garganta. No soy yo quien da de comer, dijo. Fue él quien me enseñó a hacerlo. Aún así, todos lo miraban como el alma del lugar, porque el verdadero liderazgo no impone, inspira. Y Miguel, con solo 8 años, se había convertido en el corazón de una comunidad. Una tarde, mientras amasaba con una niña pequeña sentada en su regazo, Miguel escuchó un canto suave. Era un grupo de niños que, espontáneamente, entonaban una canción de gratitud. Él los miró, con los ojos húmedos. En medio del coro, una voz infantil preguntó: ¿Dios vive aquí? Miguel respondió sin dudar: sí. Vive en cada pedacito de pan que compartimos. Y en ese instante todos supieron que aquella casa, antes vacía y triste, era ahora un lugar sagrado. Un día, un periodista de la capital llegó a Santa Lucía del Viento. Había escuchado rumores de un niño que alimentaba a muchos sin tener nada. Al ver el lugar, se quedó sin palabras. ¿Eres tú, Miguel?, preguntó con asombro. El niño asintió, con las manos cubiertas de masa. El hombre miró el horno de barro, los niños corriendo, la mesa llena. ¿Cómo comenzó todo esto? Miguel lo llevó frente al altar, donde aún reposaba el bastón, con un pan y una oración en silencio. El reportaje salió en la radio y muchos más comenzaron a llegar. Algunos con ayuda, otros solo para escuchar. Miguel no se sentía héroe. Seguía durmiendo en el suelo, comiendo lo mismo que todos. Pero dentro de él
Había una certeza que nadie podía arrebatarle. Había sido escogido no por tener mucho, sino por estar dispuesto a darlo todo. Y si tú también crees que los verdaderos milagros comienzan con lo pequeño, suscríbete ahora. Porque esta historia no es sobre pan, es sobre fe que se parte y se reparte. Con el tiempo, llegaron bancos de madera, utensilios nuevos, mantas tejidas por mujeres de la montaña. Pero lo más valioso que llegaba cada día era la risa. Risa de niños que ya no temían la noche, que sabían que cada mañana encontrarían un trozo de pan y un abrazo sincero. Miguel empezó a contar historias junto al fuego, como don Pascual hacía. Historias de fe, de amor, de ángeles sin alas. Y cada vez que hablaba, los más pequeños se acercaban como si escucharan una canción antigua. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Miguel se arrodilló frente al altar. Dios, no quiero que esto se acabe nunca. No por mí, sino por ellos. El viento sopló suave y la vela no se apagó. Fue entonces cuando comprendió. Su oración no era un pedido, era una entrega. Y en ese acto de entrega nació algo más fuerte que el milagro. Nació su misión. Una mañana fría, llegó una carta sellada con el escudo de la ciudad. Miguel la abrió con manos temblorosas. El gobierno local lo había reconocido como guardián de la esperanza. Querían construir un comedor comunitario en su honor. Pero él respondió con palabras que sorprendieron a todos. No quiero honores, solo quiero más pan para compartir. La noticia se regó como fuego en el campo. Ahora no solo venían a ayudar, también venían a aprender. Un sacerdote anciano, al visitar el lugar, dijo emocionado: «Nunca vi una multiplicación tan silenciosa y tan real». Miguel lo miró y sonrió. Es que Dios no hace ruido, solo toca corazones. Aquel día, el altar fue rodeado de flores silvestres traídas por los niños. No eran ofrendas, eran agradecimientos, porque en aquel rincón olvidado del mundo, el cielo se había sentado a la mesa. Y si alguna vez sentiste que tu dolor fue transformado en propósito, suscríbete y comparte esta historia. Así, ayudamos a que más corazones recuerden. Los milagros comienzan donde hay fe. Pasaron los meses y Miguel ya no era un niño que buscaba pan. Era un joven que enseñaba a otros a hornearlo. El pequeño horno de barro fue reemplazado por uno más grande, construido entre todos. Pero él nunca cambió su manera. Seguía levantándose antes del amanecer, encendía el fuego con calma y oraba antes de amasar. Una mañana, mientras mezclaba harina con agua, se detuvo, miró al cielo y dijo: «Don Pascual, estoy haciendo lo que tú me enseñaste». El viento sopló con fuerza y una brisa cálida le acarició la cara. Era como una respuesta. Ese día, al servir el pan, un niño nuevo se le acercó. Era muy pequeño, con los ojos hundidos y las costillas marcadas. Miguel se agachó y le preguntó: «¿Tienes hambre?». El niño asintió. Miguel le dio el primer pan del día. «Aquí siempre habrá para ti». El niño lo abrazó sin decir nada. En ese gesto, Miguel sintió el mismo calor que aquel primer pan, el que don Pascual le ofreció años atrás. El ciclo había vuelto a comenzar, pero ahora él era quien abría los brazos. Una noche, Miguel se despertó sobresaltado por un sueño. Había visto a don Pascual parado frente a la puerta, con el bastón en la mano y una sonrisa serena. «Sigue, hijo, no pares nunca, porque cada pan que das lleva mi bendición». Se levantó con lágrimas en los ojos y caminó descalzo hasta el altar. Encendió la vela y se arrodilló. «Gracias por confiar en mí, aunque yo no sabía hacerlo». Permaneció allí largo rato, en silencio, con el corazón abierto. Sentía que algo invisible lo sostenía.
Al día siguiente, colocó un cartel nuevo sobre la entrada del comedor. Donde hay pan, hay Dios. Los niños lo leyeron en voz alta, una y otra vez, como si fuera una canción. Miguel sonrió. Sabía que su historia ya no era solo suya, era de todos los que alguna vez tuvieron hambre y encontraron a Dios en una mesa humilde. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar cartas desde escuelas, parroquias y hogares de niños de todo el país. Querían saber cómo Miguel hacía para que nunca faltara pan. Él siempre respondía lo mismo: yo solo comparto, el resto lo hace Dios. Un día, un joven que había sido alimentado allí volvió con uniforme de cocinero. Aprendí a hacer pan, Miguel, porque tú me diste el primero. Miguel lo abrazó con fuerza. No era solo pan lo que entregaba, era destino, era dignidad, era nueva vida. Esa noche, el comedor estuvo más lleno que nunca. Niños, ancianos, madres solas, viajeros, todos sentados en la misma mesa. Miguel sirvió el pan con sus propias manos y antes de empezar, todos oraron juntos. No había oro ni lujos, pero cada rostro brillaba con algo más fuerte, la certeza de estar vivos por una razón. Y si tú también sientes que fuiste sostenido cuando ya no podías más, suscríbete, porque cada historia como esta fortalece a quien está a punto de rendirse. Un domingo al amanecer, Miguel caminó solo hasta el cerro donde solía sentarse con don Pascual. Llevaba en la mochila un pan recién horneado, envuelto en tela blanca. Al llegar, colocó el pan sobre una piedra y se sentó frente a él. Este es para ti, abuelo, como el primero que tú me diste. Cerró los ojos y comenzó a orar. El sol iluminaba su rostro con suavidad y una brisa cálida pasó, moviendo la tela como si alguien invisible lo recibiera. Volvió al comedor con el corazón liviano. Ese día, los niños lo rodearon y uno le dijo: «Cuando crezca, quiero ser como tú». Miguel se arrodilló frente al pequeño y le respondió: «Entonces tienes que aprender a dar, incluso cuando creas que no tienes nada». Y lo abrazó, porque al final, el verdadero milagro no era la multiplicación del pan, sino la multiplicación del amor. Una tarde, mientras limpiaban el horno, Miguel encontró una pequeña piedra con forma de corazón entre las brasas. La tomó entre sus manos, aún tibia, y sintió algo dentro de su pecho moverse. «Esto también es un regalo tuyo, ¿verdad?», murmuró mirando al cielo. La colocó junto al bastón de don Pascual en el altar, como símbolo de que el fuego del amor no se apaga. Desde ese día, cada vez que alguien nuevo entraba al comedor, Miguel lo llevaba al altar y le decía: «Aquí empezó todo, con un pan, una oración y un corazón dispuesto». Y así, sin buscarlo, se convirtió en guía. En cada historia de sufrimiento que llegaba, él sabía qué decir. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque una vez también lloró sin entender nada. Su fe no era de libros, era de cicatrices sanadas. Y si alguna vez sentiste que tu dolor te preparó para levantar a otros, este canal es tu hogar. Suscríbete y sigue compartiendo fe como quien reparte pan caliente en medio del frío. Con los años, el nombre de Miguel comenzó a ser conocido más allá de los cerros, pero él seguía viviendo en la misma choza, dormía en el suelo junto a los niños y amasaba cada mañana con sus propias manos. Cuando le ofrecieron mudarse a la ciudad para dirigir un proyecto grande, respondió: «Dios me llamó aquí y aquí me quedo». Sabía que los milagros no dependen del tamaño del lugar, sino del tamaño del amor con que se sirve. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suave el techo de paja, un niño pequeño se acurrucó junto a él y preguntó: «¿Tú eres un santo?». Miguel sonrió y le dijo: «No, hijito, solo soy alguien que un día tuvo hambre.
y Dios llenó su mesa. El niño cerró los ojos y se quedó dormido, abrazado a su pan. Afuera, el mundo seguía, pero en esa casa el cielo seguía bajando cada día, con cada miga, con cada abrazo. Un día, Miguel recibió la visita de una mujer anciana que llegó caminando con dificultad. Al entrar, miró alrededor, observó los niños jugando, el pan humeante en la mesa y el altar iluminado. «Busco al niño que convirtió su hambre en bendición», dijo. Miguel se acercó, ya con el rostro maduro, pero los mismos ojos de aquel niño de antes. «Soy yo», respondió con humildad. La mujer lloró. «Tú alimentaste a mi nieta cuando nadie más lo hizo. Gracias a ti, hoy ella está viva». Miguel la abrazó, y en ese abrazo miles de historias se encontraron. Esa noche, el comedor estaba lleno de velas. Los niños hicieron una ronda de agradecimientos. Cada uno contaba por qué daban gracias a Dios. Miguel los escuchaba, en silencio, con el corazón rebosando, y cuando llegó su turno solo dijo: «Doy gracias por haber tenido hambre, porque fue en ese vacío donde Dios me enseñó a llenarme de lo que verdaderamente importa». Y todos aplaudieron, no por grandeza, sino por verdad. Una mañana, Miguel se levantó antes que todos. El cielo estaba pintado de un azul suave, como si anunciara algo sagrado. Caminó hasta el viejo horno, colocó la leña con cuidado y antes de encender el fuego, se arrodilló. «Gracias, Señor, por cada día que me permites partir el pan». Al encender la llama, un aroma especial llenó el aire. Ese día, el pan salió más dorado, más suave, más cálido. Los niños decían que sabía distinto. Miguel solo sonreía. Sabía que cada pan tenía una historia, y esa era de gratitud. Al final de la tarde, escribió en un papel viejo y lo clavó junto al altar. Decía: «Que esta mesa nunca se vacíe, mientras haya una sola alma con hambre de amor». Y así, como don Pascual hizo con él, ahora Miguel sembraba palabras que otros un día recogerían. Porque cuando la fe se transforma en pan, el milagro nunca termina, solo cambia de manos. Con el paso del tiempo, la mesa de don Pascual se convirtió en mucho más que un comedor. Era escuela, refugio, altar, familia. Desde lejos venían a aprender a hornear pan, pero se iban aprendiendo a dar sin esperar. Miguel ya no era un niño, era una leyenda viva. Un hombre sencillo, de rostro sereno y manos marcadas por la harina y la oración. Y aún así, cada día al terminar de servir, se arrodillaba frente al bastón y murmuraba: «Gracias por haber venido aquella vez, abuelo. Todavía te escucho cada vez que un niño dice gracias». Una tarde, mientras sembraba trigo con los más pequeños, un joven se acercó y dijo: «Miguel, quiero hacer esto en mi pueblo». Miguel le entregó un saco de semillas y un trozo de masa madre. «Entonces parte el pan con fe, lo demás, Dios lo pone». Y lo abrazó, porque entendía que el verdadero milagro no era llenar una mesa, sino multiplicar corazones dispuestos a servir. Un anochecer tranquilo, Miguel se sentó junto al altar, con una vela encendida y el bastón entre sus manos. Miró a su alrededor. Niños riendo, pan humeante, rostros en paz. Cerró los ojos. «Ahora entiendo, Señor, no me diste pan para saciarme, me diste pan para repartir». Una brisa suave movió la llama de la vela sin apagarla. Era como una caricia del cielo. Miguel sonrió. Había encontrado su lugar en el mundo, no en la abundancia, sino en la entrega. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que Dios llenó tu mesa cuando ya no esperabas nada, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí creemos que donde hay pan compartido, hay cielo presente.
Y tú también puedes ser el milagro que otro necesita.